Shalom, bendiciones, ¿cómo están todos ustedes? En esta parte del video vamos a estar explicando qué es el mesianismo y cuál es su origen. Atento, el mesianismo, ¿no es cierto? Este movimiento mesiánico, el movimiento mesiánico surgió en el siglo I de la era común, o sea, hace más de 2000 años, con la llegada de Yahshua y después de la llegada de Yahshua. ¿Por qué? Porque muchos judíos pusieron su fe, su emunaj, que es fe, en Yahshua, o sea, en Cristo Jesús. Al entender ellos mismos que Él era mucho más que un rabino judío, porque todo el mundo, muchas partes de la casta judía ortodoxa lo veían como un judío, ¿no es cierto?, un rabino, un conocedor de la palabra, un profeta más. Pero la gente tomó conocimiento y empezó a ver ciertas cosas en Yahshua y ellos mismos, los mismos judíos, empezaron a entender de no, que era algo mucho más. Hay una referencia, una cita bíblica que habla de esto, lo que yo te estoy comentando, y se encuentra en el libro del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, Pacto Renovado o Brit Hadashah en hebreo, que se encuentra en Juan capítulo 7, versículo 31 de la Reina Valera, y dice así: y muchos del pueblo creyeron en él, y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Es como diciendo, ese Mesías que ha de venir, que predican, ¿no es cierto?, los judíos ortodoxos, los ¿cómo se llama?, los fariseos, los jebuseos, ¿será más que lo que estamos viendo? Ellos ya empezaban a reconocer quién era Yahshua. Y ahí es cuando empezó, ¿no es cierto?, a conformarse este grupo mesiánico. O sea que es la antigua iglesia, como muchas veces te enseñan en donde tú estás concurriendo, donde estás yendo a tu iglesia, te enseñan la iglesia primitiva. Bueno, la iglesia primitiva, el origen de la iglesia era mesiánica, así se llamaba, iglesia mesiánica. Eran mesiánicos porque seguían al Mesías, habían puesto su fe en Yahshua. Y esta comunidad terminó siendo perseguida muchísimo, tanto por el Imperio Romano, que los mismos, o sea, ustedes saben muy bien que los mismos apóstoles, los mismos talmidines de Yeshua, de Jesús, terminaron ocultándose y terminaron, como Pedro también, predicando y enseñando, ¿no es cierto?, en las catacumbas, en las cuevas. O sea, había un movimiento mesiánico y ese movimiento mesiánico fue muy perseguido y muy rechazado. Y hago este silencio porque hay muchos en este mundo, ¿no es cierto?, en todas partes, que somos mesiánicos y que decidimos volver, ¿no es cierto?, al origen para empezar a escudriñar y crecer más, ¿no es cierto? Y también de alguna forma seguimos siendo rechazados, ¿no? Y qué importante esto, ¿no? La historia no se equivoca. El ser humano siempre es ahí, rechaza lo que cree no conocer. Pero qué importante es seguirlo al Mesías, de que por eso viene mesiánico, de Mesías, de Mesías, el Cristo. Cristo ¿cómo se llama? En griego significa ungido, y Mesías en hebreo significa ungido. Por eso para nosotros es Yahshua HaMashiach, el ungido Yahshua. Entonces, la comunidad y los líderes de la comunidad judía tradicional de la época también eran perseguidores de ellos. Así que los judíos mesiánicos fueron dispersos por todos lados, ¿no? Junto con los discípulos, que ellos, fíjate que en la misma Biblia te dice, ¿no? Hasta Pablo fue perseguido por transformarse al mesianismo. Cuando él se transforma en el mesianismo, los rabinos mismos, porque él era doctor de la ley, conocedor de la palabra, era un rabino judío ortodoxo él, pero sin embargo él abandonó, ¿no es cierto?, lo que son las tradiciones, las costumbres, todo aquello que era hecho por el hombre, porque aclaremos esto, lo que es el Antiguo Testamento, que muchos dicen que Cristo lo abolió, no, eso es mentira, no lo abolió, no está, eso no existe, ya lo vamos a aclarar en otro video también, porque Él vino a completar, Él vino a cumplir y a completar, y nosotros, ¿no es cierto?, entramos en el camino del Señor, empezamos a conocer la palabra, empezamos a concurrir a ¿cómo se llama?, a la iglesia, a los cultos, a los templos, empezamos a aprender, empezamos a estudiar, pero ¿estamos realmente completos? Como dijo Yahshua, vine a completar, vine
a enseñarnos cómo que anexar, porque todos somos uno, ¿no? Entonces necesitamos también conocer nuestros orígenes, necesitamos conocer nuestras raíces para ser completo como lo fue el Maestro. Porque el Maestro mismo también en la palabra, en el libro de Lucas, él mismo también habla y nos enseña de que como era su costumbre, él también celebraba Shabbat y celebraba cosas que están en el Antiguo Testamento, que muchos dicen que ya se abolió, pero no, hay que sumarlo porque nuestro Maestro lo hacía. Y nosotros todavía por ahí quedamos en ese momento. Bien, y en este momento y en este punto, cuando fueron dispersos, ¿no es cierto?, todos aquellos, la palabra del Eterno se comenzó a extender, porque el mismo Yahshua dijo, id y predicad, ¿no es cierto?, pero dice, en la Reina Valera dice evangelio. La palabra evangelio es una palabra que fue escrita muchísimos años más adelante, muy contemporánea en nuestra época, hermanos, muy contemporánea. En la época del Señor Yahshua, o sea Jesús, Yahshua en hebreo, él dijo en hebreo, id y predicad la Besorá. Besorá significa buenas nuevas. En ningún momento dijo evangelio, porque los evangelios no estaban escritos, no estaban hechos todavía. Lo que sí había Torá, y nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Rabí Yahshua, o sea Cristo Jesús, nos enseñó de que nosotros teníamos que, los talmidines tenían que ir a pregonar las buenas nuevas, las buenas noticias. Sin embargo, Besorá también tiene otro significado. Significa también mensaje del campo de batalla. Y el mismo Cristo Jesús, o sea, Yahshua, nos enseñó de que cuando Él vino, no solamente hizo milagros, señales y prodigios, sino que también vino y liberó, nos resucitó a personas, a su amigo Lázaro, a la niña que estaba durmiendo. Él echó afuera a los espíritus y a los demonios de fiebre, echó al espíritu, ¿no es cierto?, al espíritu de Gadareno, que eran muchos, eran legión, espíritus lunáticos. O sea, Él vino a traer la Besorá, las buenas nuevas, las noticias del campo de batalla. Y nosotros, ¿qué Besorá estamos haciendo? ¿Cómo nosotros podemos traer, ¿no es cierto?, noticias del campo de batalla? Hoy tenemos prácticamente todo muy light, muy como que nos alejamos de la guerra espiritual, nos alejamos de cosas importantes. Hermanos, debemos de volver a las raíces, debemos de predicar las buenas nuevas, debemos de expulsar demonios y sanar a los enfermos, como dijo nuestro Señor Yahshua. Por eso, la inserción con Pablo, cuando se empezaron a injertar los gentiles, que se volvían a Yahweh, ¿no es cierto?, cuando él predicaba a los gentiles, ¿no?, en Éfeso, Colosense, Tesalónica, en todos los lugares que él recorrió, los gentiles comenzaron a volverse a Yahweh, al Dios Todopoderoso. Y también creían en el Mesías Yahshua, creían ellos en Yahshua HaMashiach. No fue fácil, porque tenemos los escritos de Pablo, no fue fácil, fue perseguido, azotado, era tremendo, pero era un buen mesiánico, él era un buen mesiánico, él se transformó al mesianismo porque predicaba y hablaba del Mesías, soltaba esa palabra, pero pronto, muy pronto comprendieron que Yahweh estaba cumpliendo, o sea, Dios Todopoderoso estaba cumpliendo su promesa. Deben decir a todas las naciones por medio de la descendencia de Abraham. Porque Abraham le dio esa promesa. Dice, todas las familias serán benditas. ¿Por qué? Porque de la descendencia de Abraham sabemos que vino el pueblo de Israel. Y nació Yahshua, nació en Nazaret, nació en la ciudad de Belén. Un judío que vino a traer salvación y bendición a todas las familias. Por eso los gentiles, cada vez que se sumaban, ¿no es cierto?, en creer en Yahweh, en Dios Todopoderoso y en el Mesías, también recibían la bendición que el Eterno había soltado como promesa a Abraham. Y por eso fueron también escritas todas las cartas que nosotros tenemos en el Brit Hadashah, o Pacto Renovado, Nuevo Pacto, o como tú lo conoces como Nuevo Testamento. Fueron escritas las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, todas las cartas de Pablo. Hoy las podemos leer, las podemos tener en nuestra Biblia y entender y comprender cómo surgió, ¿no es cierto?, el mesianismo y cuál fue su origen. Espero que con esta palabra te haya, ¿no es cierto?, despertado por ahí a lo mejor quizás el interés
de querer conocer más tus orígenes, más tus raíces, que son los mismos que los míos. Que el Señor Yahweh Todopoderoso bendiga tu vida. Shalom.